Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, su rinconcito favorito de chismes, dramas y todo lo relacionado con nuestras celebridades turcas más queridas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Y díganme, ¿qué tal están? Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de algo que los dejará con la boca abierta. Sí, así como lo oyen. Tenemos un dramón turco digno de una novela, protagonizado por dos de las figuras más icónicas de la televisión, la bellísima Demet Özdemir y el irresistible Can Yaman. Prepárense porque hoy les traigo una historia que combina secuestros, rescates y por supuesto, ese toque de pasión que tanto nos gusta. Así es. El título no miente, Demet Özdemir secuestrada. Can Yaman al rescate en Italia. Imperdible. Sé que están tan impactados como yo, así que abran bien los ojos, pónganse cómodos y agárrense fuerte porque este viaje está a punto de comenzar. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Sí, activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, exclusivas y mucho salseo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus compartidos son el motor que me impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos directo al grano. ¿Demet Özdemir secuestrada? Can Yaman al rescate. Sé que suena a guión de una película de acción, pero la verdad supera la ficción. Y aunque el título es un poco, digamos, dramático, la historia tiene sus matices y, como siempre, vamos a analizarla juntos para entender qué hay de cierto y qué es pura especulación. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con un rumor. Un rumor que corrió como la pólvora en las redes sociales y que, como saben, cuando se trata de Demet y Can, siempre genera un revuelo enorme. La información inicial era vaga, pero apuntaba a que Demet, durante un viaje de trabajo a Italia, había sido víctima de un incidente. Al principio se hablaba de un simple robo, un susto sin mayores consecuencias. Pero luego la cosa se puso más turbia. Algunos medios comenzaron a reportar que Demet había desaparecido. Sí, desaparecido. Y que las autoridades italianas estaban investigando un posible secuestro. Obviamente la noticia causó un pánico tremendo entre sus fans y, por supuesto, entre todos los que seguimos de cerca su carrera. Aquí es donde entra en escena nuestro querido Can Yaman. Según las fuentes más osadas, al enterarse de la noticia, Can no dudó ni un segundo en viajar a Italia para involucrarse personalmente en la búsqueda de Demet. Imagínense la escena. Can Yaman, el héroe de las telenovelas, convertido en un héroe de la vida real, dispuesto a arriesgarlo todo por la mujer por la mujer que muchos creen que es el amor de su vida. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la cosa se complica. Porque, como saben, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, especulaciones y noticias falsas. Y separar la verdad de la mentira no siempre es fácil. Lo primero que hay que decir es que hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades italianas ni de los representantes de Demet Özdemir sobre un secuestro. Ni siquiera sobre una desaparición. De hecho, algunas fuentes cercanas a la actriz han desmentido categóricamente la noticia, asegurando que Demet se encuentra bien y que está trabajando en nuevos proyectos. Entonces, ¿de dónde surge todo este rumor? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la fascinación que existe por la relación entre Demet y Can. Como saben, ambos protagonizaron la exitosísima telenovela Erkenci-Kuş, donde la química entre ellos era evidente. Y aunque nunca confirmaron un romance fuera de la pantalla, muchos fans siguen soñando con verlos juntos en la vida real. Este deseo, esta esperanza de que haya algo más que una simple amistad entre ellos, alimenta todo tipo de rumores y especulaciones. Cualquier gesto, cualquier coincidencia, cualquier declaración ambigua se interpreta como una prueba de que el amor sigue vivo. Los fans analizan cada entrevista, cada interacción en redes sociales, buscando pistas que confirmen lo que tanto anhelan. Hay incluso grupos dedicados a recopilar evidencia de su romance, interpretando miradas, sonrisas y hasta la ropa que usan como señales secretas. En segundo lugar, la popularidad de ambos actores, tanto en Turquía como a nivel internacional, hace que cualquier noticia que los involucre se convierta en viral en cuestión de minutos.
Y como sabemos, las noticias sensacionalistas, las que apelan a las emociones y al dramatismo, son las que más rápido se difunden. La maquinaria de Internet amplifica estos rumores a una velocidad vertiginosa, transformándolos en tendencias globales en cuestión de horas. La sed de los fans por información, aunque sea no verificada, alimenta el ciclo de la desinformación. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Sí, como lo oyen. A veces las celebridades y sus representantes recurren a este tipo de rumores para generar atención mediática y promocionar sus proyectos. No estoy diciendo que sea el caso de Demet y Can, pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Un escándalo, aunque sea fabricado, puede ser una excelente herramienta de publicidad. Aumenta el interés público, genera titulares y, en última instancia, puede beneficiar la carrera de los involucrados. Ahora bien, volviendo al tema del supuesto secuestro y al heroico rescate de Can Yaman, ¿qué podemos concluir? Pues, siendo realistas, lo más probable es que se trate de una exageración, de un rumor inflado por la imaginación de los fans y por la sed de noticias sensacionalistas de algunos medios. Es cierto que Demet viajó a Italia por motivos de trabajo. Se sabe que estaba en negociaciones para una nueva colaboración con una marca de moda italiana y que tenía programadas varias sesiones de fotos y entrevistas. También es cierto que Can Yaman vive en Italia desde hace algún tiempo, donde está desarrollando su carrera como actor. Ha estado involucrado en varios proyectos televisivos italianos y ha logrado consolidar una base de fans significativa en el país. Y también es cierto que ambos mantienen una relación de amistad. Han sido vistos juntos en eventos públicos y han expresado públicamente su admiración mutua. Pero de ahí a que Demet haya sido secuestrada y que Can haya ido a rescatarla, hay un trecho muy largo. En mi opinión, lo más probable es que alguien haya escuchado algo a medias, lo haya interpretado a su manera y lo haya difundido en las redes sociales. Quizás Demet tuvo un percance menor, como un retraso en su vuelo o una confusión con su itinerario. Alguien pudo haber escuchado la conversación y, añadiendo un poco de drama, transformarlo en una desaparición. Y como la historia era lo suficientemente jugosa y sensacionalista, se propagó rápidamente, alimentando la fantasía de muchos. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si Demet realmente corrió peligro y Can acudió en su ayuda? Pues en ese caso, solo podemos admirar la valentía y el coraje de Can. Imaginen la presión que sentiría al saber que una persona cercana está en peligro y la responsabilidad que asumiría al involucrarse en una situación tan delicada. Y esperar que Demet se encuentre bien y que pueda superar este mal trago. Pero como les digo, lo más probable es que todo sea un rumor. Y como siempre es importante tomar este tipo de noticias con pinzas y no creer todo lo que leemos en Internet. Hay que ser críticos con la información que consumimos y verificarla antes de compartirla. El poder de las redes sociales es enorme, pero también conlleva una gran responsabilidad. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can sigue generando pasiones. Y que muchos fans siguen esperando que algún día confirmen su amor. Quién sabe, quizás algún día nos sorprendan. Quizás después de todos estos años de negación y evasivas, decidan finalmente dar el paso y revelar lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero hasta entonces, solo podemos seguir disfrutando de sus trabajos y alimentando nuestras fantasías. Además, la idea de un romance entre ambos es tan atractiva porque representan el ideal de una pareja perfecta. Son jóvenes, guapos, talentosos y exitosos. Su química en pantalla era innegable y su conexión parecía trascender la ficción. La posibilidad de que su amor sea real es un sueño para muchos fans que ven en ellos la personificación del romance perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la supuesta historia de secuestro y rescate de Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible y de separar la verdad de la mentira. Pero al final, cada uno es libre de creer lo que quiera. Recuerden que este tipo de noticias son muy sensibles y que es importante ser respetuosos con las personas involucradas. No podemos juzgar ni condenar a nadie basándonos en rumores o especulaciones. Las celebridades también son personas y merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otro individuo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor del secuestro?
¿O piensan que es pura especulación? Los leo a todos. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus puntos de vista. Sus comentarios son lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Sí, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, dramas y mucho salseo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor, no duden en compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para compartir con ustedes. Y con esto me despido, mis amores. Les mando un beso enorme y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse chismosos pero con responsabilidad.